Muy buenas tardes. Con el tema México y la sociedad civil organizada en el mundo, Agenda Posterior 2015, Cambio Climático y Ruta para Iberoamérica, iniciamos nuestro último panel del seminario México en el Mundo, Diagnóstico y Perspectivas de las Relaciones Internacionales. Para moderar esta mesa, nos acompaña la senadora Angélica Araujo Lara, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. Senadora, le cedo la palabra y le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Primero quiero agradecerles a ustedes su presencia, a quienes han estado todo el día hoy. A lo mejor muchos de ustedes estuvieron desde las 9 de la mañana y les agradezco por supuesto su presencia y su paciencia y que estén con nosotros en esta prácticamente la última mesa con la que vamos a cerrar estos días de este hermoso foro organizado por el Senado. Le agradezco por supuesto a cada uno de los ponentes y quiero darles a ustedes la más cordial bienvenida, diciéndoles que hace prácticamente unos meses, su servidora tiene la oportunidad, hermosa oportunidad, de presidir la Comisión de Relaciones Exteriores con organismos no gubernamentales y de la sociedad civil. De verdad, hermosa oportunidad que hoy en este foro pues nos permite hablar y ustedes van a escuchar a 6 grandes, de verdad grandes mujeres y hombres, cada uno de ellos especializados en la agenda post-2015, con especial énfasis hicimos en esta ocasión en el tema de Iberoamérica, en el tema del cambio climático, de los objetivos en general post-2015 y de la interacción que ha tenido la Cancillería con las organizaciones de la sociedad civil. En este mundo pues tan globalizado que tenemos, en este mundo donde ya es muy fácil comunicarnos entre nosotros, la participación de las organizaciones de la sociedad civil, les comentaba hace un momento, pues cada vez es mucho más relevante, mucho más importante, es muy especializada, es de verdad grande la aportación que ellos realizan. Y en ese sentido, por eso esta mesa quisimos hacerla específicamente hablando de cómo la Cancillería hoy se ha vuelto una Cancillería abierta a la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, a la opinión, a la participación, inclusive ocasiones han participado dentro de la comitiva que lleva la Cancillería y les han permitido presentar sus ponencias, su aportación y su participación. Así que con base en eso yo quisiera decirles a ustedes que el incremento que se da exponencial de estas organizaciones de la sociedad civil debe ser entendido en un momento de grandes cambios. La globalización, como les decía, entendida de forma general como este conjunto de procesos que hacen visibles la aceleración y la profundización del impacto de los flujos y patrones transcontinentales de interacción social, en donde nuevos actores buscan espacios de incidencia en la arquitectura internacional que trascienda los espacios nacionales. Este hecho no debe traducirse en una merma de las capacidades del Estado, sino todo lo contrario. Dentro de esta globalización significa una readaptación y rediseño de los gobiernos para una gobernanza con mayor y efectiva calidad democrática. De ahí que en este foro del Senado, pues lo que estemos haciendo es también nosotros en el Senado abriéndonos a escuchar, a conocer mucho más de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los grandes temas que nuestro país tiene que llevar a discusión en el ámbito internacional. Nosotros, a partir del Senado, y este foro tiene como principal objetivo conocer cuál ha sido la participación de las organizaciones de la sociedad civil y cómo nosotros también como senadores, como legisladores, podemos recoger de esta participación, de estas propuestas, de estas ponencias, de cada uno de ellos, de lo que ellos han participado y de lo que ellos han presentado, cómo el ámbito legislativo
también puede renovarse, puede transformarse y puede hacer suyas las grandes causas que encabezan las organizaciones de la sociedad civil. En ese contexto y en todo este marco es que llevaremos a cabo esta tarde este foro. Y lo más importante, como ustedes saben, pues va a ser escucharlos a ellos. Así que si me lo permiten, voy a presentarlo como moderadora que seré de la mesa, voy a presentarles uno a uno. Y hace un momento les decía que la síntesis curricular de ellos, yo estoy segura que es mucho más grande, pero la hicimos muy concreta para que tengamos más tiempo para escuchar la participación de ellos. La primera que hará su participación, y antes de hacerlo, permítanme solo un momentito porque la senadora Lisbeth, que es mi compañera, es la única senadora que está con nosotros adicionalmente. Le quiero agradecer, por supuesto, su presencia. Lisbeth es una senadora también abogada, especialista en muchos temas referentes a la familia, que es un tema, por supuesto, importantísimo también dentro de los objetivos post-2015, y le agradezco enormemente su participación, y a la gente de la Cancillería, por supuesto, también, al igual que a todos ustedes. La primera que hará su participación es María Josefina Menéndez. Ella es directora ejecutiva de Save the Children México. Es licenciada en Sociología, egresada de la Universidad Iberoamericana, con una experiencia de más de 30 años en el área social, ya sea en dependencias de gobierno, educativas, organizaciones sociales y particulares. Ha llevado a cabo la elaboración, coordinación, seguimiento y evaluación de diversos proyectos y programas que han buscado beneficiar a la población, como se podrán imaginar, más vulnerable y más valiosa, sin duda, de nuestro país. En términos de incidencia en política pública, ha efectuado, por supuesto, trabajos de cabildeo, de negociaciones con los diputados. Yo espero que conmigo también como senadora ya nos pusimos de acuerdo para la formulación de la Ley de los Derechos de la Niñez, con los senadores en diversas líneas relacionadas con la infancia. Realizó actividades de enseñanza académica también en la Universidad Iberoamericana en las áreas de sociedad, economía y educación. Y actualmente, como les decía, es la directora de Save the Children, y pues yo quiero presumirles, porque me los acaba de dar hace un momento, los hermosos trabajos que yo ya le pedí autorización para que los pongamos en la página de nuestra comisión. Y de verdad, para mí es un gusto y le agradezco enormemente la presencia. Esto va a estar disponible para que todos ustedes, de una manera muy didáctica, nos ayuden a que los niños, que es los trabajos principales que ella realiza, puedan conocer de este trabajo de la sociedad civil en los objetivos post-2015. Así que, sin más, te cedo la palabra y muchísimas gracias por estar conmigo. No, gracias a ti, senadora, de veras es un honor y es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy, y desde luego compartir la mesa con colegas a los que conozco y reconozco por su trayectoria y por su talento de muchos años, sin duda, y porque en el tema que tiene que ver con el asunto de las perspectivas de las relaciones internacionales, creo que es un honor poder compartir con personas que tienen una trayectoria muy importante en ese sentido a nivel de organizaciones de sociedad civil, sin duda, y desde luego con nuestro queridísimo Miguel Díaz Reynoso, que ha sido siempre una puerta abierta y un espacio muy importante en la Cancillería para las organizaciones de sociedad civil. Todo nuestro reconocimiento, Miguel, hoy que ya estás terminando estas funciones y que te vas como embajador seguro, con la misma trayectoria y con la misma intención de abrir la puerta a la sociedad civil. Gracias, Miguel, gracias por todo. Gracias, senadora. Bueno, el tema que nos ocupa hoy tiene que ver con la Agenda de Desarrollo post-2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, sí es importante decir que
básicamente, digamos, en los últimos 4 o 5 años, ha habido toda una discusión muy relevante en el contexto internacional sobre el tema del final de los objetivos del desarrollo de milenio, sus resultados y sus impactos, y cuáles serían los nuevos paradigmas y las nuevas formas de ver la vida en un lineamiento internacional que tuvo una amplísima trascendencia y una amplísima importancia en la direccionalidad, digamos, de la inversión pública y de la evidencia también de los problemas sociales, económicos y ambientales que enfrentan los países en el mundo. La idea es hoy, cuando menos, responder de manera muy breve, espero, básicamente a los temas que nos han planteado a partir de esta reunión en relación a estos objetivos. El primer tema que nos piden, digamos, que podamos plantear hoy, tiene que ver fundamentalmente con cuáles son los temas que han quedado rezagados y que deben incluirse forzosamente en la agenda de post-2015. Yo creo que uno de los temas más importantes que han quedado rezagados, y que esa es la discusión que creo que hemos encabezado Save the Children y una gran cantidad de organizaciones en México y el mundo, es que el primer tema rezagado es que desde el enfoque de inequidad, prácticamente todos los objetivos del milenio han sido incumplidos. Y que hay ejemplos múltiples que muchos de ustedes conocen y que se han mencionado en los últimos años y que hoy son tema incluso de la opinión pública importantes. Pero, por ejemplo, uno de esos es que el 9.2% de la población rural vive con menos de 1.25 dólares al día, cuando la meta de ODMs es 4.65. Otro, que el 33% de la población infantil indígena en México vive en condiciones de pobreza, que solo el 70% de los niños indígenas de 3 a 17 años asiste a la escuela, cuando la meta ODM era el 100%. Y quizás, entre otros, la meta de reducción de mortalidad materna, o sea, 22.2 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, está lejos de alcanzarse en el promedio nacional y sin duda en entidades como Oaxaca, Guerrero y Chiapas es un reto que, por supuesto, se mantiene vigente. Entonces, el reto para nosotros, para organizaciones como nosotros en relación a ODM, es la inequidad. Uno de los principales compromisos de los ODMs fue mejorar la vida de las personas más vulnerables del mundo. No obstante, estos no han hecho frente de forma homogénea a esta desigualdad, sea por motivos de edad, de género, casta, discapacidad, lugar geográfico o ingresos. En México, los promedios globales demuestran un avance significativo en el cumplimiento de los ODMs. Sin embargo, esa es la gran discusión, al momento de desagregar los diferentes grupos de la sociedad, y particularmente la participación de los más marginados, el progreso de las ODMs no es el adecuado, no es el suficiente, no es el necesario. En ese sentido, los retos de hoy de los Objetivos de Desarrollo Sustentable tiene que ver con un lema fundamental, el lema que ha estado en la discusión internacional, es que nadie se quede atrás. Es necesario terminar el trabajo incompleto. Para nosotros, las organizaciones de sociedad civil, este trabajo es incompleto. Los objetivos de desarrollo sustentable tienen que estar vigentes y tener sentido y responder a las necesidades de todos los sectores de la sociedad. Por tanto, en el marco de los ODS, no se deben considerar cumplidos los objetivos y metas, a menos que se cumplan para todos. En ese sentido, reconocemos el liderazgo de México y de la Cancillería, desde luego, por el pronunciamiento que hizo ayer en Nueva York a nombre de los 14 países para posicionar el tema. Y cito textual el párrafo que directamente el representante del gobierno mexicano hizo en el ámbito de Naciones Unidas. Dice, por lo tanto, hacemos un llamado para la inclusión en la declaración del criterio que las metas se consideran cumplidas cuando sean realizadas para todos. Creo que en este contexto, y respondiendo un poco también a los comentarios que hacía la senadora al principio, uno de los papeles más importantes que hemos hecho organizaciones de sociedad civil es evidenciar este tema en la discusión de objetivos del milenio. Puede haber indicadores macro,
puede haber un avance muy importante de indicadores micro, puede haber en verdad resultados globales, pero el tema de la inequidad en nuestros países es un tema vigente, es un tema lacerante y es un tema que genera los problemas de inseguridad, de impunidad, de desprotección, etcétera, y de desarrollo económico desigual que vemos todos los días. Otro tema rezagado de los objetivos del milenio que debe ser considerado de manera integral ya para los objetivos de desarrollo sustentable es el tema de considerar todas las dimensiones, la social, la económica, la ambiental, en esta nueva discusión. En retomar en un asunto de complementariedad el tema de ir asociando, sobre todo para nuestro país, el reconocer que en la construcción de indicadores de impacto en los nuevos objetivos de desarrollo sustentable considere los acuerdos internacionales que el gobierno mexicano firma, el acuerdo climático, el acuerdo sobre reducción de riesgos y resiliencia, la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, etcétera. Y bueno, debe considerar temas sobresalientes que hoy son fundamentales en el contexto del país, la seguridad y la paz. Y las implicaciones de implementación, el financiamiento, la gobernanza, particularmente lo que tiene que ver con democracia y transparencia y el involucramiento de todos los actores nacionales. ¿Cuáles serían las principales, dificultades para responder a la siguiente pregunta que nos plantea el Senado? Bueno, que no lleguemos a los objetivos del desarrollo del milenio con la misma actitud con la que muchos países empezaron, que exista una ambición transformadora, que se comprometan los países con una visión de meta cero, por ejemplo, en verdad, erradicar la pobreza, que el periodo de transición entre los objetivos del milenio y objetivos de desarrollo sustentable no sea largo y responda realmente al interés de efectivamente ejecutar acciones por esta población. Otro tema, que es muy importante, es el tema de generar indicadores de metas que vayan vinculados con la programación. Es decir, evitar las duplicaciones, vincular los indicadores con presupuesto, generar planes de desarrollo y políticas de Estado a 2030 con políticas de administración sexenal e identificar metas con estándares internacionales que puedan definirse. Existen, otros aspectos muy importantes que deben ser considerados en la implementación de estos objetivos. Es fundamental generar la articulación de dependencias, plantear el tema de exigir, de lograr la exigibilidad y la rendición de cuentas. Serían, algunos de los aspectos muy importantes a construir. No quisiera, terminar esta intervención sin plantear una experiencia que para Save the Children ha sido muy importante. Nosotros logramos que en el Congreso Internacional por la Infancia pudieran asistir 35 niños de América Latina. Estos niños tuvieron un trabajo previo, desarrollaron toda una serie de actividades importantes y uno de los temas que trataron tenían que ver con los objetivos de desarrollo del milenio. Ellos establecieron, ese es uno de los documentos que entregamos a la senadora, prioridades básicas en esta temática. Entre ellos, los objetivos que ellos consideraron importantes fue acabar con la pobreza, tener una vida sana, un trabajo digno, reducir la desigualdad y vivir en paz. Ellos hablaron de que el gobierno, las organizaciones y todos los espacios deberían abrir más foros donde los jóvenes pudieran ser escuchados y pudieran participar. Y dijeron cosas muy importantes como temas sobre la rendición de cuentas. En sus propias palabras dijeron: queremos conocer qué significan los objetivos de desarrollo sustentable. Queremos saber qué es lo que hacen para poder mejorar y reportar eso, porque si no, no sabemos qué es lo que hacen. Nos pidieron informar cuánto dinero gastan y cuántas personas están involucradas en la ejecución del presupuesto. Y también plantearon
en la idea de que los adolescentes puedan participar y que los gobiernos tengan de veras estas condiciones de escucha y de atención a sus necesidades. Creo que este ejercicio es el ejercicio y el esfuerzo que una gran cantidad de organizaciones de sociedad civil hemos desarrollado estos años. Yo les agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias, María Josefina, muchas gracias. Si ustedes no los permiten, al final, por supuesto, haremos las preguntas pertinentes. Ahora tenemos la participación de Laura Becerra Pozos. Leeré también una breve semblanza, estoy segura, Laura, de todo estoy segura que es muy breve. Ella es licenciada en Antropología Social y maestra en Planeación y Desarrollo por el Programa de Apoyo Multinacional para América Latina, que promueve la OEA. Ha sido consultora en sistematización, procesos de planeación, diseño de programas y evaluación de organizaciones de la sociedad civil en México y en varios países de América Latina, como es El Salvador, Guatemala y Brasil. Fue integrante del Consejo Consultivo del Instituto de la Mujer del Gobierno del Distrito Federal y actualmente es directora ejecutiva de una organización de la sociedad civil que se llama Equipo Pueblo. Te escuchamos, Laura. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a la senadora Angélica Araujo por esta iniciativa desde el Senado y desde la Cancillería mexicana, que nos da la oportunidad a organizaciones de sociedad civil, pues también a posicionarnos frente a los temas internacionales y particularmente a este que hoy, digamos, está, digamos, en el debate internacional, que es los objetivos de la Agenda del Desarrollo 2015. También decir, antes de iniciar con la intervención que he preparado para esta tarde, agradecer particularmente a la Cancillería y reconocer a la Dirección General de Vinculación presidida por el licenciado Miguel Díaz, quien realmente ha sido clave para que nosotras las organizaciones podamos posicionarnos, dialogar e interactuar con el gobierno. Así que, Miguel, un reconocimiento y un agradecimiento a lo que tú has hecho, a tu labor, y que esperamos que se continúe. Bueno, dicho eso, inicio. Yo he hecho mi intervención dividida en unas 3 o 4 partes. La primera, como siempre, perdón por quien ya me ha escuchado, es hacer una referencia al tema marco para nosotros, que es el tema marco del desarrollo. En segundo lugar, después de hablar del tema marco, hablar sobre lo que también se está discutiendo en Naciones Unidas, que es lo que se conoce como los medios de implementación, es decir, con qué contamos, digamos, para hacer viables los objetivos o la Agenda de Desarrollo por 2015. Hacer alguna mención sobre el tema de los derechos humanos también como un asunto marco, como un enfoque fundamental en la discusión, en el debate de la agenda, y hablar, por supuesto, de la participación de las organizaciones o de la sociedad civil en este proceso y de cómo hemos podido o cómo podemos nosotros influir en el debate que está realizando nuestro gobierno en las Naciones Unidas de aquí y hasta el mes de septiembre, como todos y todas sabemos. Y terminaría haciendo una reflexión también muy rápida sobre por qué las alianzas se convierten en una estrategia fundamental para hacer viable la agenda de desarrollo. Entonces, respecto al punto de partida sobre el desarrollo, hay 2 ideas que hemos estado manejando desde donde nosotros estamos participando en una campaña que se llama Beyond 2015, que es una campaña internacional que agrupa a cientos de miles de organizaciones de sociedad civil. Decimos que el desarrollo como tal es el punto de partida de la discusión, porque es un concepto que ha sido cuestionado pues por distintos actores, primero sociales y políticos, y luego por los actores gubernamentales, y recordamos que las organizaciones civiles de América Latina al menos tienen aportes muy interesantes sobre unas ideas alternativas respecto al desarrollo, y que hablan del buen vivir y de, digamos, de otra manera de entender el desarrollo, y que han hecho aportes importantes de cómo
quiénes son los actores estratégicos y claves en una idea nueva de desarrollo. Una segunda consideración es con el tema del crecimiento económico, que para los países de América Latina, pues sabemos que los escenarios de crecimiento económico son, ¿verdad?, son mínimos, y por lo tanto creemos que eso debe de ser un factor, digamos, que se debe de considerar a la hora de discutir la agenda del desarrollo, pues porque desde la campaña Bellón decimos que el crecimiento no resuelve las desigualdades. Es decir, no hay el crecimiento que se esperaba, pero aún si hubiera un crecimiento como el que se anunció en otros momentos, en años anteriores, pues eso no garantiza que se acabe con la desigualdad, y hablamos entonces del tema de la distribución, de una nueva idea de distribución de la riqueza, y eso tiene que estar también, digamos, como el horizonte para promover una agenda del desarrollo. Y en tercer lugar, de este punto, nos importa mucho insistir en la cuestión de la ayuda oficial al desarrollo en nuestros países de América Latina y el Caribe, que sigue siendo algo fundamental, no obstante que países como México y muchos de América Latina ya han sido catalogados como de renta media o de emergentes. Pensamos que las brechas de desigualdad que persisten en nuestros países amerita que sigamos reflexionando en cómo se administra, cómo se maneja, cómo se resuelva el tema de la ayuda oficial al desarrollo. No cuestionamos que México sea un país que haga cooperación sur-sur, pero sí creemos que la cooperación norte-sur sigue siendo un tema que también le toca a México seguir revisando. Sobre los medios de implementación, decimos que una agenda para el desarrollo con indicadores claros de medición no puede pensarse al margen de los presupuestos públicos, es decir, los presupuestos domésticos en todos los niveles de gobierno, ya que son el principal instrumento del desarrollo, particularmente en lo local o en lo nacional, por decirlo de otra manera. Es ahí donde se mostrará la efectividad de un desarrollo realmente inclusivo, donde los recursos públicos domésticos sean optimizados y utilizados en favor del desarrollo sustentable con base en sistemas fiscales justos y equitativos. Y el otro día que teníamos oportunidad de hablar de esto, decíamos, ¿a quién le toca el decidir sobre los presupuestos, el presupuesto nacional? Y hablábamos del Congreso y hablábamos del Ejecutivo, y entonces ahí les lanzamos un mensaje sobre este asunto de los recursos públicos, ¿no? Es de vital importancia, decimos nosotros, que los sistemas tributarios sean progresivos y capaces de financiar el desarrollo y atender derechos fundamentales de las personas, buscando así reducir las desigualdades sociales, en fin, que contribuya al bienestar de todas las personas. Me salto algunas cosas sobre este tema de los medios de implementación, pero creemos que hay ahí todavía oportunidad de que, no solo de que el gobierno entre en ese debate de Naciones Unidas, pero sí creemos que el tema de los presupuestos nacionales seguirá siendo tema de discusión, no solo de aquí a septiembre, sino después de septiembre, de cómo hará nuestros gobiernos para, digamos, conseguir que el presupuesto público tenga en su radar y en sus objetivos el tema de la agenda del desarrollo y los compromisos que nuestro país va a adquirir ahí. Bueno, nos parece importantísimo, las organizaciones de la sociedad civil estamos insistiendo mucho, también el gobierno lo ha planteado desde luego, el asunto de los derechos humanos, que primero quedó desdibujado y que hemos sentido que la presión que nosotros hemos hecho en torno a que los derechos humanos sean la sombrilla, el paraguas y no solo un referente, digamos, en la agenda de desarrollo, son importantísimos. Les leo solo una idea. Decimos que los ODS deben significar un avance en materia de derechos humanos de manera equitativa para todos y en coherencia total con los estándares internacionales, por lo que la Agenda 2015 tiene que ser consistente con la legislación internacional sobre los derechos humanos. En este sentido, consideramos importante la afirmación contenida en el informe de síntesis del Secretario General de Naciones Unidas, donde sostiene que los ODS tienen que reflejar el marco internacional de derechos humanos en lo que respecta al conjunto de derechos económicos, sociales, culturales, civiles, ambientales y políticos, y el derecho al desarrollo, especialmente para los grupos vulnerables. Y particularmente ponemos un énfasis en el tema de los derechos de los pueblos originarios. El gobierno mexicano ha reconocido en la consulta que se hizo hace 2 años, en abril,
que este tema estaba también un poco desdibujado, y aquí nosotros reiteramos la idea de los derechos de los pueblos originarios, la tierra, el territorio, el derecho a la consulta previa, libre, informada, en fin, que también es algo que hemos estado insistiendo mucho desde las organizaciones que trabajamos, digamos, en las comunidades indígenas y campesinas. Sobre la participación social o la participación de la sociedad civil, decimos que es una condición para el progreso de la agenda del desarrollo. Puede parecer pretencioso, pero estamos convencidos y convencidas de eso, si no, no estaríamos aquí sentadas, y decimos que los Estados miembros debiesen ponerse de acuerdo respecto a una gobernanza participativa y que rinda cuentas a todo nivel, que asegure la oportunidad de todas las personas de participar en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas y programas desde el nivel local y a nivel nacional. Insistimos en lo del diseño, implementación y evaluación, porque más se nos ubica solo en la parte de Contraloría Social, de evaluación, lo cual no está mal. Nos parece que vamos a jugar un papel importante en dar seguimiento, monitoreo y evaluar las políticas que surjan de la agenda post-2015, pero creemos que también hay organizaciones con capacidades y con experiencia que pueden aportar no solo en evaluar o en ser contrapesos o Contraloría Social, sino también en el diseño, en proponer políticas o medidas. Así que ese es un agregado que nosotros hacemos a la idea de la participación de la sociedad civil. Sin embargo, insistimos en que la regulación y el monitoreo ciudadano de las políticas y los servicios públicos pueden contribuir a un marco de implementación que sea accesible e inclusivo, que facilite la rendición de cuentas. Es decir, nos parece muy importante, creo que el gobierno tiene clara su responsabilidad en el tema de la rendición de cuentas. Sin información es más difícil que entonces la sociedad pueda, digamos, estar atenta al cumplimiento de los objetivos del desarrollo. Aquí hay una idea que también he reiterado en otros espacios nacionales e internacionales respecto a la experiencia de las organizaciones civiles en el desarrollo local, en su contacto con las comunidades, en los espacios locales municipales, y decimos aquí que esta experiencia de generar procesos de desarrollo local con las organizaciones de base y con la ciudadanía en general nos permite hacer una serie de aportes en cuanto a la consulta, pero insistimos también no solo en la consulta, sino a generar procesos de desarrollo desde las bases. Entonces, creemos que las organizaciones de la sociedad civil estamos siendo tomadas en cuenta, pero que en un país tan grande como este, la posibilidad de ir a donde están las personas, la población de a pie, no debía de descartarse. ¿Cómo hacemos para que se tome en cuenta, digamos, lo que la población, la ciudadanía está pensando respecto a su propio desarrollo, y que sean considerados agentes de desarrollo y no solamente sujetos beneficiarios de un programa, sino como actores, digamos, y como agentes del desarrollo? Y aquí también hablamos del tema de las alianzas. Creemos que en el desarrollo local el reconocimiento de todos los actores, las autoridades municipales, las organizaciones civiles, las organizaciones sociales, los ciudadanos, los poderes legislativo y ejecutivo, son todos agentes de desarrollo en lo local, que son partícipes, digamos, de lo que ahí ocurre, y que todos deben de estar entonces considerados en una alianza, siempre en una alianza con la sociedad. Y hacemos una serie de sugerencias que no voy a leer acá, pero que se las vamos a dejar respecto a cómo nosotros hemos conseguido esta participación activa, esta democracia participativa expresada para un objetivo específico, que es un desarrollo local, que ahora tiene que, digamos, reflejar lo que se está decidiendo en Naciones Unidas y lo que cada país va a decidir como su idea de desarrollo para esta agenda post-2015. En fin, nosotros decimos aquí que a la vez es importante en esta participación social generar un entorno propicio y favorable para la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Ahí tenemos también cosas que decir respecto a lo que pensamos que es este entorno favorable o propicio para las organizaciones, que tiene que ver no solo con ser consultadas, sino que hay una dimensión también política, hay una dimensión cultural, hay una dimensión económica, hay 5 dimensiones al menos, la de la propia cooperación internacional, que son los que aseguran un ambiente propicio, pero en donde lo más importante es que los gobiernos, digamos, estén dispuestos al diálogo, tengan esa apertura a la participación de las organizaciones, y
consideren la posibilidad de hacer alianzas con las organizaciones de la sociedad civil en esta tarea del desarrollo que es muy compleja. Y prometo que termino, me salto todo de las alianzas internacionales porque sé que hay otras participaciones y no quiero abusar del tiempo. Termino con párrafo de una declaración que hicimos las organizaciones de América Latina ante la cumbre de la CELAC y que se las leo tal cual. Esperamos que la comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe, CELAC, que acaba de reunirse en Costa Rica, se comprometa efectivamente en el proceso de formulación de la Agenda Post-2015 y logre exponer una visión regional ambiciosa en el marco de las negociaciones intergubernamentales sobre la Agenda Post-2015 que vaya a buscar en busca de mayor igualdad y equidad, mayor participación, más y mejores derechos y niveles de protección del medio ambiente sustantivos. Nos parece que la incidencia de la sociedad civil en lo regional, en América Latina y el Caribe, es importantísima porque son los países que comparten alguna realidad cultural y que se pueden poner de acuerdo en qué cosas hacer juntos para impulsar la Agenda de Desarrollo 2015. Muchas gracias. Muchas gracias a Laura. Ahora, si me lo permiten, les voy a presentar a Lorena Zárate. Ella es presidenta de Hábitat Internacional. Es licenciada en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. En el año 2000 se incorporó al equipo de la Coalición Internacional para el Hábitat para colaborar en la organización de la primera Asamblea Mundial de Pobladores en la Ciudad de México, octubre del 2000. Fue coordinadora de la Oficina Regional para América Latina y desde 2011 es presidenta, como les decía, de Hábitat Internacional y está con nosotros. Durante estos años ha estado involucrada en la elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2001-2005, la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, 2008-2010. Desde hace más de una década colabora estrechamente con la Relatoría Especial de la ONU para el Derecho a la Vivienda Adecuada, así como con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Y como se podrán imaginar, y acorde a mi profesión, como le decía hace un ratito a Lorena, alguien a quien por supuesto admiro por el tema muy vinculado con mi profesión de arquitecta, que es el derecho a la vivienda. Bienvenida y muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, senadora. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por su persistencia y su paciencia en este que es el último día de un evento pues muy ambicioso, diría, ¿no? Por la cantidad de temas y de actores que ha tocado, muy intenso, sin duda, con muchísima información, tal vez no con los espacios necesarios para el diálogo y el debate que todos y todas quisiéramos, pero confiemos que es un hito más en un proceso y que seremos capaces de seguir creando estos espacios. Sin duda, los desafíos y los problemas que están enfrentando nuestras sociedades hoy, tanto en México como en otros países del mundo, son enormes, cada vez más difíciles, cada vez más graves, cada vez más violentos, y estamos convencidas y convencidos de que no alcanza con buenos políticos, con buenas políticas, no alcanza con buenos gobiernos, no alcanza con buenas intenciones, no alcanza simplemente con un actor para resolver el tamaño de los desafíos y los problemas que tenemos que resolver. Entonces, desde la sociedad civil, pues es lo que intentamos hacer, colaborar, trabajar con las comunidades, por un lado, trabajar y fortalecer los procesos sociales de autogestión, de autoorganización, de resolución de los problemas y a la vez hacer propuestas e incidir en las políticas públicas. Nuestra red es una red global, Coalición Internacional para el Hábitat, ese nombre en español, fue creada hace casi 40 años, en ocasión justamente de la primera cumbre de la ONU sobre el tema de asentamientos humanos, que se dio en 1976 en Vancouver, en Canadá. Desde entonces, esta red es una red global que aglutina hoy alrededor de 350 organizaciones de la sociedad civil, distintos tipos de organizaciones, desde la academia hasta cooperativas,
asociaciones de barrios, pasando por profesionales y técnicos de distintas disciplinas que acompañan estos procesos. Se ha incidido desde las políticas locales, municipales, hasta cambios constitucionales, leyes nacionales de vivienda, hasta el ámbito internacional de las declaraciones de Naciones Unidas, en particular lo que tiene que ver con la vivienda y el hábitat. Trabajando todo este tiempo, trabajando toda esta gente desde distintos ámbitos, sabemos que los desafíos son enormes, los desafíos de incidir en la agenda internacional aún más grande que los desafíos de incidir en la política local o nacional, y sobre todo de darle continuidad a las cosas y a los acuerdos que se logran. Y esto creo que es válido tanto hacia adentro de nuestros países como en la agenda internacional. Sin duda, en el ámbito de los derechos humanos y de la sociedad civil se ha avanzado muchísimo, muchas de esas cosas están reconocidas, en teoría son compromisos de nuestros gobiernos, y cada vez que se negocia una nueva agenda estamos en riesgo de que eso se vuelva para atrás, no solo de posibilidad limitada de conseguir algo nuevo y algo mejor, pero muchas veces con riesgos reales de que se vaya para atrás. En ese sentido, sabemos que el trabajo que debemos hacer desde la sociedad civil no es de una red ni de una organización, no importa qué tan antigua sea o qué tan relevante sea su trabajo, tenemos que ir juntas y juntos, tenemos que ir en bloque, tenemos que ser capaces de llevar posiciones consensuadas y compromisos de distintos sectores y actores. En ese sentido, hemos estado participando junto con otras redes y coaliciones en el debate de esta nueva Agenda de Desarrollo post-2015, que por supuesto compartimos con las colegas que hablaron antes los desafíos que presenta, las limitaciones que presenta, incluso desde el propio concepto del desarrollo, y que esto ya ha sido bastante discutido. Quisiéramos ver que esos debates se ven reflejados también en los documentos oficiales, ¿no? Parece que es muy difícil cambiar el lenguaje. Pues nos gustaría insistir en que el lenguaje es importante, las palabras que usamos son importantes, ¿no? No es lo mismo decir desarrollo así que decir desarrollo humano, o que decir resolución aminoramiento de las inequidades, ¿no? Combate a la desigualdad, no necesariamente combate a la pobreza, que por cierto se ha traducido en muchos casos literalmente en combate a la vida de los pobres o a las y las personas que viven en condiciones económicas extremas y muy difíciles, incluyendo el tema de los desalojos, por ejemplo. Y aquí tenemos que llamar la atención. En los Objetivos de Desarrollo del Milenio había un objetivo, una meta especialmente dedicada al tema urbano y al tema de los asentamientos llamados, otra vez, informales, irregulares, o slums en inglés. Y decía, eliminar, ¿no?, estos asentamientos. ¿Cómo lo entendieron algunos países, como Zimbabue? De la noche a la mañana, desalojar, destruir barrios enteros, alrededor de 250.000 personas. Así, en operaciones masivas, militarizadas, como se imaginan, para poder hacer semejante cosa. Entonces tenemos que tener cuidado con las palabras que usamos y tenemos que tener cuidado en cómo formulamos los objetivos, en cómo eso se va a implementar realmente, porque puede tener repercusiones muy contraproducentes. En esa medida, en esta nueva etapa de negociación de la Agenda post-2015, nos hemos enfocado en dos cosas. Una, tener una meta específica del urbano, que es la meta 11, que habla ahora de construir o transformar las ciudades y los asentamientos humanos para que sean más incluyentes, equitativos, justos, saludables, sustentables. Por un lado, porque creemos que hay que tener algo específico. Sabemos hoy en día más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades, la mayoría de alrededor de 500.000 personas o menos, con muchas ciudades grandes que están creciendo, muchas megalópolis que están creciendo también a nivel mundial, con los desafíos que eso presenta. Entonces, es un tema de muchísima relevancia para la población mundial. Esa tendencia va en aumento, no que estemos de acuerdo, ni que nos parezca irreversible, por cierto, como algunas agencias de la ONU parecen querer presentarnos, pero es la tendencia que se está dando, y eso va a generar que alrededor del 80% de la población a mediados de este nuevo siglo esté viviendo en ciudades. Todos los desafíos que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar, sobre todo en el sur del mundo, en Asia y en África, son enormes, enormes. Ciudades enteras, 5 millones de personas en menos de una década aparecen en condiciones tremendas de absoluta fragilidad y precariedad en todos los sentidos, incluyendo el institucional. Pero a la vez hemos insistido en la necesidad, y esto es muy importante,
de una mirada territorial o desde el territorio a las otras metas y a los otros objetivos. No alcanza con tener objetivos sectoriales dirigidos a ciertos grupos o a ciertos temas. Creemos que es necesaria una visión integral desde el territorio y esta lectura no se ha hecho a fondo. Y en este sentido nos parece muy relevante, y creo que es un tema que no se ha tratado aquí todavía en este foro, es mencionar la cumbre que habla en 2016, en octubre del 2016 en Quito, en Ecuador. Será la tercera cumbre de la ONU sobre el tema de asentamientos humanos, dirigida en esta ocasión a temas de vivienda y desarrollo urbano sustentable. Esa cumbre será muy importante porque será de las primeras, justamente después de la agenda post-2015, de las primeras reuniones temáticas, y creemos que es muy relevante, y creemos que es muy relevante el rol que México puede jugar ahí. En varios sentidos. Se ha hablado mucho ya en este foro del papel que juega México, que ha jugado históricamente y que puede y debe seguir jugando hoy en términos de la diplomacia internacional, de la trayectoria y la reputación que tiene, sin duda muy merecida. Pero nos preocupa desde la sociedad civil, y esto lo hemos venido discutiendo hace tiempo, qué pasa con el hacia adentro, qué pasa con la coherencia hacia adentro de esa imagen que también y de esas propuestas que se están llevando en la agenda internacional. Y en este sentido enfocarme a lo que es nuestro tema y a lo que será el tema de esta cumbre de vivienda y desarrollo urbano sustentable. Como ustedes saben, el tema del crecimiento de las ciudades en México en la última década ha sido, diría yo, paradigmático a nivel mundial y no necesariamente bueno. Las ciudades han crecido exponencialmente, pero no de una manera planificada. Lo que ha habido es una política de financiamiento a la vivienda que ha construido, sin duda, millones de viviendas, quizá récord a nivel mundial lo que se ha construido en tan poco tiempo, pero ha generado muchísimos problemas y sigue sin resolver el problema del rezago habitacional de 1/3 de la población, un poco más de 1/3 de la población. Entonces tenemos un problema grande, porque según el censo del 2010 hay 5 millones de casas vacías, abandonadas, subutilizadas, no utilizadas, a la vez que tenemos gente que necesita un lugar donde vivir, y esta política ha generado problemas ambientales graves, problemas sociales tremendos, de convivencia, de abandono de estos conjuntos para cualquier lado que salgan, no solo en la Ciudad de México, sino de las ciudades intermedias del país, lo podrán ver, conjuntos de miles de viviendas donde hay un porcentaje de ocupación del 30%, 35%, es decir, ciudades fantasmas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ciertamente hoy se está cuestionando ese modelo, que en su momento, digamos que se avaló y se implementó en los distintos niveles, desde el nivel federal hasta el nivel local. Hoy en día se cuestiona y se intenta revertir eso, entre otras cosas con la creación de la SEDATU, pero tenemos que tener muy claro qué es el discurso y qué es la imagen que México va a llevar y qué son las propuestas que México va a llevar hacia afuera ya de esta agenda internacional. Entonces hay 3 puntos muy rápidos y con eso termino, simplemente los menciono. El primero es la necesidad de marcos regulatorios, y aquí el rol de los legisladores y las legisladoras es fundamental, y políticas y presupuestos públicos integrales. De esto ya se ha hablado, pero me gustaría enfatizarlo. Integrales en el sentido de que ya no alcanza con políticas sectoriales, porque no se complementan y en muchos casos acaban siendo contradictorias en el territorio, en las comunidades, en los barrios, en las ciudades, y a la vez integrales para superar esta falsa dicotomía campo-ciudad. Hoy en día ya no está muy claro qué es lo urbano y qué es lo rural, hay muchas mezclas, hay mucho debate a nivel global sobre eso, pero tenemos claro que no será posible el derecho a vivir dignamente en las ciudades si no es posible el derecho a vivir dignamente en el campo y en las áreas rurales. Y para esto necesitamos políticas integrales y coherentes y de apoyo a una vida digna en ambos lugares. El segundo enfoque, que también se mencionó, pero nunca nos cansamos de enfatizarlo, el enfoque de derechos humanos. Esto implica muchísimas cosas, como ustedes saben, pero básicamente poner a las personas, el bienestar de las personas y el derecho a un nivel de vida adecuado en el centro de nuestras preocupaciones y actuaciones desde las políticas públicas, y esto incluye desde las autoridades nacionales hasta las autoridades locales, pasando por supuesto por el nivel intermedio estatal. Responsabilidades y obligaciones de los estados de respetar, de proteger y de garantizar, y esto está muy claramente estipulado y México ha suscrito todos estos compromisos internacionales y por lo tanto tiene la obligación de hacerlos coherentes al interior.
Finalmente, y también se ha mencionado, pero para nosotros es fundamental y es condición sine qua non, no solo para una nueva agenda de desarrollo, sino para hacer posible esto que llamamos el derecho a la ciudad en este caso, la gestión democrática del territorio, así lo llamamos. Y no nos referimos simplemente al derecho a participar aquí o allá, o ser consultados aquí o allá, cuando la agenda oficial o las autoridades así lo consideran. Estamos hablando en un sentido más profundo, casi de cogobierno, de corresponsabilidad, de la cuestión de lo público, y la gestión de lo público es asunto de todas y todos, no simplemente de los gobiernos en turno o de las distintas autoridades en turno, que por cierto pasan, a veces cada 3 años, a veces cada 6, a veces un poco más, mientras que los problemas siguen ahí y las personas y las comunidades siguen ahí. Entonces nos parece fundamental este punto, que es crítico, por cierto, porque en la agenda global hoy se habla mucho de las asociaciones público-privadas, y entendiendo por privado el sector privado, es decir, organizaciones con fines de lucro, y no se habla nada, prácticamente nada, o solamente en términos negativos, del sector social y de la población. Nunca aparecemos ahí, y cuando aparecemos, en general aparecemos como problema. Creemos que estos 3 puntos son centrales para la negociación global y, por supuesto, para las políticas de México y para el rol que México puede cubrir en la agenda internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Ahorita tenemos la participación de Consuelo López. Ella es maestra en Relaciones Internacionales por la Escuela de Londres, London School de Economía. Consuelo se desempeñó como directora de Relaciones Internacionales de Médicos Sin Fronteras, así como asesora en asuntos humanitarios en Oxfam. Posteriormente fungió como líder de campañas humanitarias, por supuesto también para Oxfam Internacional, y actualmente es la directora ejecutiva de Oxfam México. Así que para nosotros, de verdad, Consuelo, es un gusto tenerte esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Se oye bien, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, senadora, por esta presentación, y muchísimas gracias también, sin lugar a dudas, al Senado de la República por esta invitación a este espacio tan sumamente interesante. Y quisiera además agradecerles todavía más esta invitación, porque probablemente en este panel de ponentes que tenemos esta tarde aquí, pues probablemente sea la única no mexicana presente en esta mesa de debate. Por ello y por ello mismo, para mí es un honor y es un auténtico placer estar con todos ustedes en un momento en el que prácticamente estoy recién aterrizada en su país, en un momento en el que estoy conociendo, aprendiendo y absorbiendo todo lo que me rodea. Y por supuesto, no cometeré ni el atrevimiento, ni la torpeza, ni la arrogancia de hablarles a ustedes de cosas que probablemente conozcan muchísimo mejor que yo. Con lo cual, mi exposición se va a centrar fundamentalmente en la perspectiva de Oxfam y en mi propia experiencia personal. La perspectiva de Oxfam es la siguiente: somos una organización que tiene la peculiaridad de combinar la incidencia en el nivel nacional con el nivel global. Nos parece que los cambios estructurales se consiguen intentando provocar transformaciones tanto en las políticas nacionales de los países, en los niveles locales y comunitarios, como en los niveles globales y multilaterales. De eso les voy a hablar a través del trabajo de Oxfam. Y también les voy a hacer algunas puntualizaciones y, si me lo permiten, algunas, cuestiones referidas a lo que ha sido mi experiencia profesional en Oxfam ya hace unos años, y sobre todo mi experiencia en los últimos años, que ha sido tanto en Reino Unido como en España, trabajando en temas de desigualdad. Y dicho esto, me gustaría comenzar mi intervención fundamentalmente centrándome en uno de los temas que para Oxfam es el punto nuclear de la lucha contra la pobreza y, por supuesto, del enfoque que nuestra organización está abordando de cara a la Agenda Post-2015.
y es el combate contra la desigualdad. En opinión de Oxfam, y probablemente algunos de ustedes lo hayan seguido, llevamos ya una serie de años, desde el año 2014 concretamente, que estuvimos en el Foro Económico Mundial, alertando a todos los líderes mundiales sobre los problemas de la desigualdad. La desigualdad creciente, que actualmente es uno de los fenómenos que algunos analistas han definido como la enfermedad del siglo XXI, en nuestra opinión es uno de los grandísimos problemas para el abordaje de la lucha contra la pobreza. En Davos, en aquella cita, en el año 2014, Oxfam emitió un informe en el que publicaba una serie de datos que fueron realmente viralizados por casi todas las agencias de comunicación. En aquella ocasión afirmábamos el siguiente dato e intenten visualizar la cifra porque es realmente impresionante. Decíamos que la mitad de la riqueza del planeta estaba en manos del 1% de la población. Imagínense por un momento visualmente en una gráfica lo que puede significar ese símbolo y ese icono de inequidad. Pero continuamos analizando el dato y al año siguiente, es decir, en esta edición del Foro de Davos, en el pasado mes de enero, anunciamos la siguiente proyección, que para mí sigue siendo una proyección realmente alarmante. En el mes de enero decíamos que si la desigualdad seguía aumentando, en 2016 el 1% más rico de la población mundial podría acumular tanta riqueza como el resto del planeta. Estas cifras, además de ciertamente escandalosas, son completamente intolerables para la lucha contra la pobreza. La conclusión que sacábamos después de nuestra asistencia al Foro Económico Mundial fue que evidentemente la desigualdad extrema está absolutamente descontrolada y es un caballo que cabalga sobre la pobreza y sobre sociedades cada vez más polarizadas y más desiguales. En algunas ocasiones a Oxfam nos han acusado, y sobre todo cuando hablamos de desigualdad, de casi como de repetir un mantra revolucionario. Yo les diría que esto no tiene ya nada de revolucionario en absoluto, más bien empieza a ser el pensamiento dominante. Actualmente, líderes tan diferentes como Barack Obama o incluso el Papa Francisco están hablando en estos términos de desigualdad. Instituciones con agendas tan poco revolucionarias y tan poco antisistema como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial o la propia OCDE, están alertando a los líderes mundiales de que la desigualdad es un problema a evitar para la paz mundial y fundamentalmente para la erradicación de la pobreza. Mi experiencia en el ámbito de la desigualdad ha sido fundamentalmente en Europa más que en América Latina, pero yo les puedo contar mi experiencia tanto en España como en Reino Unido. España, que es un país era un país aparentemente estable, que vivía en esa burbuja del estado del bienestar que es la Unión Europea, de repente a partir del año 2009 comienza a entrar en una crisis absolutamente desesperante para muchas familias y para muchas personas desde el punto de vista de su impacto social. España actualmente es el segundo país más desigual de la Unión Europea. Hemos pasado de unos niveles de equidad aceptable a ser un país que está en el mismo rango que Letonia. En el ámbito del Reino Unido, que ha sido mi segunda experiencia, Oxfam publicó una serie de informes que fueron realmente sorprendentes, porque Reino Unido también parece ser una de estas democracias tradicionales, experimentadas, con sistemas de protección social sólidos. Estos informes revelaban que el incremento de la desigualdad en Reino Unido estaba dando lugar a un nuevo fenómeno, un fenómeno que los periodistas británicos calificaron como los nuevos pobres. Los nuevos pobres o la pobreza activa son esas familias que teniendo trabajo, o sea, no son personas que están ya completamente relegadas de los sistemas, teniendo trabajo, su renta no alcanza para tener una vida mínimamente digna.
En Reino Unido, la nueva llamada pobreza activa es uno de los actuales problemas sociales de mayor intensidad. Pero, y dicho esto, es verdad que incluso en Oxfam nos hacíamos esta pregunta. En América Latina tienen muchísima experiencia en temas de inequidad. Probablemente ustedes llevan muchos más años abordando el tema de la desigualdad y con toda seguridad las políticas estructurales fueron un elemento de aprendizaje para todos ustedes. Nosotros aquí en México y en Oxfam México estamos actualmente abordando el tema de la desigualdad. No les quiero dar cifras sobre la situación en México porque en este momento estamos elaborando una investigación con algunos investigadores del Colegio de México y con algunos investigadores que tuvieron la oportunidad de trabajar con Piketty, que actualmente es uno de los economistas más prestigiosos en este tema. Oxfam México publicará próximamente esta investigación para darles una idea de cómo es la situación también en este país y sobre todo para proponer soluciones, porque Oxfam por encima de todo es una organización propositiva, no es una organización instalada en la queja ni instalada en la demagogia. Nos gusta crear soluciones a la vez que planteamos los problemas. Pero se preguntarán ustedes que por qué la desigualdad es tan importante y por qué es un elemento nuclear en la lucha contra la pobreza. En Oxfam, una de las cosas que hemos observado a través de la experiencia de trabajo en diferentes países durante ya más de 50 años es lo siguiente. La desigualdad no es un fenómeno exclusivamente económico. Es verdad que tiene una faceta económica, es verdad que inhibe el crecimiento inclusivo, pero la desigualdad va más allá de lo económico. La desigualdad tiene al menos otros impactos que son igualmente profundos e igualmente destructivos. Desde el punto de vista social, la desigualdad sin lugar a dudas genera polarización social, genera sociedades más desiguales, más inseguras, más violentas, sociedades donde la vida en paz es mucho más compleja. Pero además de este impacto social, la desigualdad tiene también otro elemento que a nuestro juicio es esencial y es la erosión de los sistemas democráticos. Los sistemas desiguales, está comprobado, tienen un déficit institucional que hace muchísimo más complicadas las políticas sociales y por supuesto, la lucha contra la pobreza. En definitiva, la desigualdad no es solamente un fenómeno económico, no estamos hablando solamente de diferencia de ingresos, sino que estamos hablando también de un fenómeno que puede llegar al punto de diluir el contrato social. Ese contrato entre gobernantes y gobernados que es la base de la convivencia pacífica, de los derechos ciudadanos y de los sistemas democráticos. Se preguntarán ustedes que, bueno, de cara a la agenda post-2015, ¿qué plantea Oxfam? ¿Dónde están los dos grandes retos, además de todo este discurso sobre la desigualdad, que para nosotros, ya les digo, es el foco fundamental? De cara a 2015 hay dos cuestiones que nos preocupan tremendamente. La primera es la financiación para el desarrollo. Es muy normal que a todas las personas que trabajamos en el sector social se nos acuse de ser idealistas y de ser personas que no tenemos en cuenta el factor económico y que realmente no tenemos ni idea de lo que es un presupuesto y menos un presupuesto público. En Oxfam somos muy conscientes de que la agenda del desarrollo necesita financiación, porque si no, evidentemente sería un papel mojado, sería un brindis al sol que no tendría la menor validez. Y nosotros pensamos que la política no es solamente hacer promesas, sino la política es construir una comunidad de confianza entre los gobernantes y los gobernados. Para ello en Oxfam estamos viendo, y sobre todo teniendo en cuenta la crisis actual de los sistemas de financiación del desarrollo, la crisis de la ayuda oficial al desarrollo es una evidencia,
De hecho, hay muchas personas que lo dan ya como un mecanismo a renovar, a reformar. En América Latina no tengo los datos, en Europa es muy difícil hablar del 0,7 ahora mismo y sobre todo a medida que las crisis económicas se van profundizando en los países, los primeros recortes suelen ser los de la ayuda oficial al desarrollo. Pues bien, la gran pregunta es ¿cómo vamos a financiar el desarrollo? Esta agenda es fantástica, pero ¿dónde va a estar su apoyo presupuestario? Desde Oxfam estamos planteando una cuestión que a mi juicio es interesante porque efectivamente aborda los niveles globales y los niveles nacionales y es el análisis de los sistemas fiscales y de los sistemas tributarios. Estamos haciendo actualmente una serie de estudios y una campaña donde la propuesta es principalmente no recaudar más a través de los sistemas tributarios, no estamos hablando de gravar ni de elevar los tipos impositivos, sino estamos hablando de recaudar mejor a nivel internacional, es decir, promover una reforma de los sistemas tributarios globales que actualmente se está llevando a cabo en el seno de la OCDE, promover también políticas fiscales progresivas a nivel nacional. Y de nuevo, no estamos hablando de subir impuestos, estamos hablando de equidad tributaria. En este sentido, el destino de estos impuestos, sin lugar a dudas, ha de ser el fortalecimiento de los estados del bienestar, el establecimiento de las políticas públicas y de las políticas de protección social, incluida la política de cooperación. Igualmente, estamos analizando también nuevos mecanismos de financiación, como ha sido la tasa a las transacciones financieras o como están siendo otros impuestos como los destinados a las emisiones de carbono. Como ven, en Oxfam pensamos desde un punto de vista muy pragmático, no hacemos solamente brindis al sol ni cantos a las cosas que realmente nos gustaría, a cómo nos gustarían que fueran las cosas, sino que finalmente estamos decididos a que las políticas tienen que ser políticas de diálogo tanto entre la sociedad civil como entre los organismos multilaterales y los gobiernos nacionales. Finalmente, y de cara a la agenda post-2015, hay un segundo aspecto que para nosotros es fundamental, además de la financiación, y es el propio proceso de esta agenda, es decir, cómo va a ser la gobernanza de todo ello. Pensamos que todo el proceso 2015 ha de ser una oportunidad inigualable para el fortalecimiento de la sociedad civil. Sin duda alguna, esta agenda no podrá llevarse a cabo, o sería deseable que se llevara a cabo de manera mucho más consensuada. La participación de la sociedad civil normalmente en todas las agendas de desarrollo es absolutamente capital. Y a mí siempre me gusta citar en este punto de fortalecimiento de sociedad civil y de su papel en el arbitraje de las políticas públicas a un historiador británico que me parece un hombre ejemplar. A él, cuando le preguntaban ¿qué es hacer política?, él decía: hacer política no es otra cosa que construir una comunidad de confianza. Yo espero que la agenda de 2015 sea una oportunidad para construir esa comunidad de confianza que es tan absolutamente necesaria para conseguir esos objetivos de desarrollo. Pero me gustaría cerrar esta intervención, enfatizando, como ya he venido haciendo, que el problema de la desigualdad es el fundamento para la propia agenda de desarrollo y, sin lugar a dudas, va a ser uno de los elementos nucleares del programa que presente Oxfam. Por otro lado, es fundamental también pensar que esta agenda debe estar orientada esencialmente en una visión de derechos, no solamente en una visión de crecimiento económico, sino una visión de derechos que respete realmente la esencia de la ciudadanía. El marco post-2015, sin lugar a duda, es una grandísima oportunidad para hacer ese gran acuerdo de voluntades, para que sea un pacto para mejorar la vida de todas las personas. Desde Oxfam mantenemos que sin abordar la desigualdad esto no va a ser posible. Y ya para finalizar, sí me gustaría mencionarles una cita de una jurista norteamericana que creo que es tremendamente acertada cuando afirma que se puede tener democracia o se puede tener la riqueza
concentrada en unas pocas manos, pero no podemos tener ambas cosas a la vez. Revertir esta tendencia y luchar contra la desigualdad está hoy en nuestras manos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Resalto la presencia desde hace ya unos minutos, pero está con nosotros también la senadora Luz María Peristain. Muchas gracias, senadora, por estar acompañándonos. Muchas gracias. Y como buenos caballeros que son, pues se quedaron al final ambos caballeros. Yo quiero presentar primero, por supuesto, aquí a Carlos. Muchas gracias, Carlos. Él es representante de Punto Focal con Sociedad Civil para Seguimiento de Iberoamérica. Es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana, con 25 años de experiencia en las organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, en las que ha ocupado diversos puestos de dirección. Fungió como coordinador del primer programa académico sobre la sociedad civil en esta universidad en el inicio de los años 90. Por su papel profesional ha tenido la oportunidad de participar en múltiples espacios nacionales e internacionales sobre las agendas de educación, desarrollo social y superación de la pobreza, tanto con redes de la sociedad civil como con universidades y organismos de las Naciones Unidas. Así que muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros también. Gracias. Yo voy a hablar del proceso iberoamericano en el que México está involucrado. La Cumbre Iberoamericana está en el inicio de una nueva etapa, buscando su espacio y contribución propios. La idea de orientarla al terreno de la innovación social, la educación y la cultura en el ámbito de la cooperación sur-sur está cobrando relevancia. En los procesos de afirmación de la democracia, de superación de la violencia, del cuidado de los recursos naturales, de superación de la desigualdad abismal en la región, la educación, la cultura y la innovación social son factores clave de la construcción de ciudadanía y de la reconstitución y proyección de nuestros países. Como lo afirmamos en nuestra Declaración de la Sociedad Civil, Iberoamérica es una región rica en experiencias de innovación social surgidas de la sociedad civil, con una gran variedad de enfoques, metodologías y contenidos que buscan responder a los contextos específicos y a las necesidades y aspiraciones de los sujetos sociales que las promueven. La Cumbre Iberoamericana, más que una reunión oficial u oficiosa de gobiernos, es un espacio de confluencia que ha facilitado el intercambio propositivo y la coordinación de acciones compartidas. La identidad iberoamericana nos permite crear un puente entre Europa y América Latina, nos da como base una identidad colectiva, diversa pero común, más allá de la geografía, y nos permite dinamizar a los diversos actores que le darían vida a la gobernanza democrática en la región. Así, es valioso ver el intercambio entre universidades, gobiernos locales, parlamentarios, juventudes, creadores de arte, periodistas, empresarios y sociedad civil, además de las y los jefes de Estado, todas y todos animados por las raíces comunes y las aspiraciones de un mundo mejor. Como sociedad civil, somos un actor reconocido que luego de 10 encuentros en las cumbres, nos hemos dado a la tarea de establecer mecanismos de seguimiento de los acuerdos y de las propuestas que hemos hecho a los gobiernos para que en la próxima cumbre, que es dentro de 2 años, podamos mostrar experiencias concretas de innovación y de logros en el campo cultural y educativo.
Hay una exigencia de darnos entre las mismas organizaciones y redes de la sociedad civil una dinámica regular de diálogo y coordinación a nivel iberoamericano, de tener un seguimiento regular con la Secretaría Iberoamericana y de mantener un diálogo con los respectivos gobiernos nacionales. En la cumbre realizada en Veracruz en diciembre de 2014, México innovó y contribuyó a un nuevo aliento con nuevas perspectivas. Ahora será necesario garantizar que la participación de la sociedad civil se traduzca en iniciativas específicas y en un fortalecimiento de nuestro quehacer, porque en esa medida se fortalecerá la democracia en la región y nuestra capacidad de mejorar como sociedades. El planteamiento de profundizar en el tema de los ambientes favorables para el quehacer de la sociedad civil es un eje que estará orientando nuestras discusiones y acciones de incidencia. Nos preocupa y ocupa el clima de presiones y sofocamiento que vive en la sociedad civil y la libertad de prensa en varios países de la región. En el trayecto entre septiembre, que realizamos nuestro 10º encuentro, y la cumbre en diciembre del año pasado, tuvimos oportunidad de compartir nuestras reflexiones con parlamentarios, con los gobiernos locales y con los cancilleres iberoamericanos. Asistimos al inicio de la red de gobiernos para dialogar sobre experiencias de relación con la sociedad civil promovida por México. Ahora estamos preparando el diálogo con la Secretaría Iberoamericana para retomar los compromisos de seguimiento tal como lo acordamos en nuestro encuentro cívico, con la idea de contar con un punto focal para sociedad civil en el equipo de la Secretaría. Desde este dinamismo, con sentido de futuro, saludamos este foro del Senado para contribuir a la agenda de México en el mundo. Como podrán apreciar en este panel, la sociedad civil es ya un actor activo y propositivo en temas cruciales de la política exterior de nuestro país. La discusión global sobre un nuevo marco de referencia para la lucha contra la pobreza y la desigualdad que se está desarrollando hoy en el llamado debate post-2015, ha puesto la relación con la sociedad civil como un eje central de la implementación de los objetivos sostenibles de desarrollo. Va a ser fundamental seguir invirtiendo energía para tejer la relación entre las organizaciones mismas de la sociedad civil y con los diversos actores de la sociedad política. Con los parlamentarios, sin duda, que tienen la altísima responsabilidad de legislar con una visión de Estado y a favor especialmente de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Con los gobiernos locales, que cada vez jugarán un rol más importante en la agenda internacional del desarrollo. Con el gobierno federal, con quien, a través de nuestra Cancillería, estamos tratando de alentar una nueva forma de relación gobierno-sociedad, tanto en los espacios globales como en el ámbito nacional. Sin duda, nuestra participación activa en la arena internacional iluminará las sensibles discusiones que tenemos como país en esta hora crítica, donde el dolor y la indignación podrían traducirse en una mayor vitalidad para construir el México justo, democrático, incluyente y solidario que todas y todos nos merecemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Y bueno, hace un momento también ha sido señalado por prácticamente todos quienes están aquí, por Josefina, por Lorena, por Consuelo, por Laura. Y bueno, quiero presentarles ahora a Miguel, que él es ahora nuestro embajador en Nicaragua y que
pero el trabajo previo que ha realizado, yo tengo también que confesarles que, como decía Consuelo hace un momento, pues yo no iba a tener el atrevimiento de planear sola este foro, que es mi primera participación como presidenta de esta importantísima comisión, así que recurrí, por supuesto, a Miguel, a quien le agradezco sinceramente todas las atenciones y la ayuda que desde la Cancillería brindó a esta comisión, y por supuesto yo estoy segura de que se le extrañará, pero también estará haciendo un gran trabajo en Nicaragua, y ya también la Cancillería, por supuesto, tendrá a otra persona haciendo esta misma labor de vínculo con las organizaciones de la sociedad civil. Y mientras les preparo para escucharlo, hablar un poquito sobre él, sobre lo que ha sido su trayectoria, quiero comentarles que si ustedes nos ayudan a prepararse para sus preguntas, terminando Miguel, yo haré un repaso muy rápido, y yo tenía unas preguntas, por supuesto, realizadas para ellos, pero yo preferiría que si ustedes tienen preguntas nos ayuden, les van a dar unos documentitos, unas cartitas, unas tarjetas en blanco, perdón, para hacernos sus preguntas, y si no es así, entonces yo haría mis preguntas a cada uno de los expertos, pero yo preferiría que si ustedes nos ayudan y si ustedes así lo consideran, pues por supuesto las fueran preparando. Miguel Díaz Reynoso, hoy día embajador de México en Nicaragua, cursó estudios en Administración y Periodismo, se especializó en Gestión de Programas de Desarrollo Comunitario y Cooperativismo. Cursó en Italia una especialidad de formación de gerentes de cooperativa para desarrollar programas de capacitación en América Latina. Es funcionario de la Cancillería mexicana desde hace 20 años. Ha colaborado en diversos programas de cooperación internacional en materia de desarrollo y organización social. Fue agregado de Cooperación Cultural y Educativa en Cuba y Argentina. Representó a la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Gobierno Federal. Y fue director general de vinculación con las organizaciones, como les decía, de la sociedad, antes de ser nombrado nuestro embajador de México en Nicaragua. Y nuevamente, muchas gracias por estar aquí esta tarde, Miguel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora y amiga Angélica Araujo. Quiero agradecer, por supuesto, antes de empezar, la presencia en este panel de representantes muy dignas, muy calificadas y calificado para representar a la sociedad civil plural en este foro. Agradecer, por supuesto, la iniciativa del Senado y el acompañamiento que nos permitieron darle al diseño y organización de este foro. Por supuesto, saludar a la senadora Luis María Beristain. Mucho gusto, muestra la voluntad y el interés del Senado por estos temas de sociedad civil, y yo quisiera empezar por eso, saludando a las organizaciones, a los estudiantes, pero sobre todo esta preocupación de reunirnos a organizaciones civiles, funcionarios federales, pero también con legisladores. Y este encuentro de actores no se ha dado fácilmente en la historia de nuestro país, en la historia reciente. Me parece que hay que subrayar esta voluntad, esta intención, y sobre todo contando con un panel plural que representa la diversidad de la sociedad civil. Venimos de años de desencuentro entre actores, venimos de muchos años en donde no encontrábamos tampoco una plataforma mexicana de sociedad civil, y alguien nos dijo en alguna ocasión, quizás no sea una desventaja, sino sea una virtud del proceso mexicano tener esta diversidad, pero articulándose, y eso parecería de entrada que es una muy buena noticia. Yo quisiera hacer, si me lo permiten, algunos comentarios, sobre todo en un momento como se ha planteado de parteaguas a la hora de integrar la agenda post-15, quizás de algunas breves reflexiones que hemos venido aprendiendo, hemos venido resumiendo en el trabajo desde la Cancillería en este complejo tema de la vinculación, del diálogo con la sociedad civil.
Lo que comentaré es una construcción colectiva para muchos de los aquí presentes, tanto arriba aquí en la mesa como entre ustedes en el plenario. No van a ser novedad porque las hemos venido construyendo juntos. Venimos de estos años, desde la creación de la oficina, desde los años recientes de las cumbres y la presencia de la sociedad civil, inventándonos formas de dialogar, de mejorar la capacidad de interlocución. Quizás una primera pregunta que nos hicimos todos, sociedad civil y administración, fue cómo acercarnos, cómo acercar a la sociedad civil, pero también cómo acercar a la administración. Y yo diría de entrada, con un primer principio que ha sido el que nos ha marcado, guiado, regido toda la historia de estos últimos años, que es de buena fe. De buena fe nos hemos acercado a reuniones, foros, consultas, a pesar de que el término consulta a veces está medio desgastado, por no decir desprestigiado, porque a veces no se cree en el valor de la consulta, porque se dice con mucha razón en algunos casos de qué sirve horas y horas de estar hablando si no se van a tomar en cuenta las recomendaciones. Y yo creo que hay que reconocer que si bien es cierto que algunos procesos de consulta podríamos reconocer han sido fallidos, no podemos desprestigiar el modelo y el proceso de la consulta con la sociedad civil porque algunas nos hayan salido mal. ¿Cómo revalorar el proceso de consulta? Es una de las preguntas que habrá que resolvernos. No está desprestigiada la posibilidad de la consulta si se diseña juntos, si se identifica muy bien la metodología, los formatos de trabajo. Pero en fin, hemos aprendido durante estos años que desde la buena fe, desde la voluntad, se pueden acercar posiciones. También nos preguntamos quiénes son la sociedad civil, quiénes representan a la sociedad civil. Y empezamos, me parece, una cantidad de funcionarios públicos, de instancias del aparato público, a reconocer que la sociedad civil, sus representantes, sus voceros, no son objeto, sino son sujetos, que tienen identidad, que tienen una acción, tienen un programa, una narrativa, como se dice, que tienen una historia de vida, que tienen causas. Y como nos lo ha dicho 1000 veces, por ejemplo, Clara Hussilman y muchos otros representantes de sociedad civil, por más pequeños, por más insignificantes que en el marco de todas las asociaciones en el país sean muy pequeñas, tienen agenda, tienen algo que decir, tienen algo que aportar. Y eso me parece que es clave para poder diseñar un trabajo de vinculación con la sociedad civil. Tomar la seriedad de la sociedad civil y de sus representantes como punto de partida. Si no empezamos mal, empezamos a ver a la sociedad civil como objeto y empezamos a manipular los procesos y ahí se desvirtúa cualquier posibilidad de llegar a resultados. Organizaciones que tienen una identidad, organizaciones que sí tienen una voz crítica, ese es su papel, ir más allá, ver más allá, ver antes que los demás de lo que está debatiéndose, de la agenda del día, de la agenda de desarrollo. Y hoy aquí nos han dado muestra de cómo las organizaciones tienen esa capacidad de ver antes que los demás, de ver más allá, y por supuesto tenemos que entender que eso es necesario que se exprese, que se traduzca, que se entienda. Una clave, si me preguntaran, una clave, una idea que ha quedado a lo largo de estos años, ha sido convertir el conflicto, convertir el debate, convertir la lucha, la contradicción, convertir el conflicto en oportunidad. ¿Cómo hacer para que lo que para muchos es un problema, como bien dice Lorena, y para muchos es un problema esto de la sociedad civil, cómo convertir ese problema, ese conflicto en una oportunidad, en una negociación que llegue
a buen resultado, que nos dé párrafos, que nos dé recomendaciones que se puedan traducir en documentos, en política pública. Reconocer al interlocutor ha sido una de las claves en todos los procesos. Sí, tienen derecho, bienvenida la crítica, bienvenida la propuesta, y sobre todo si se pasa de la protesta a la propuesta, mejor. Y entonces reconocer que además de un compromiso ético, que lo hay una capacidad técnica, y que esa capacidad técnica puede renovar la visión, modificar la visión. Esta capacidad de dialogar de la administración pública y esta capacidad de dialogar de las organizaciones ha sido el punto nodal para poder estar en condiciones de poner las reglas, en dónde, cuándo, cómo se puede mejorar la oportunidad del diálogo. Y entrando en materia, hay una gran cantidad de ejemplos de cómo en la Agenda Post-15, en cambio climático, en todos los temas de la agenda, se ha podido, con inteligencia de las partes, de los actores, identificar nuevas maneras de abrir el diálogo. Tanto en la primera de la serie de cumbres que podríamos situar en la COP16 en Cancún, hasta la última en la Iberoamericana y ahora ya en la recta nuevamente para la COP de París, ha habido una continuidad, ha habido una idea, no es que se haga de una manera en una oportunidad y de otra manera en la siguiente cumbre, en todas ellas ha habido una intención de reconocer en dónde están las propuestas y ahora podríamos ver algunos ejemplos. Pero yo diría, antes de hablar dar ejemplos de cómo se ha podido incidir, transformar, recomendar, un primer reconocimiento a una nueva manera de ver a la sociedad civil, que es la aparición en México de las redes. Nueva manera de presentarse desde sociedad civil. Las redes no necesariamente existían cuando se empezaron estos procesos de participación. Había más bien pulverización, dispersión y una manera de repartir esfuerzos. Me parece que una buena noticia es la aparición de redes en los procesos de negociación, de mediación con la administración pública federal y con los espacios multilaterales. Ejemplos notables habría que mencionar en el tema de migración, al colectivo de migración, y aquí están varias de sus representantes y voceras. Es una muy buena muestra de cómo, de venir de la dispersión de las organizaciones civiles, hay una plataforma que en materia de migración crea una nueva posibilidad de incidir. Lo mismo tendríamos que reconocer en la Agenda Post-15, en donde venían, como bien lo dijo Laura, bien lo dijo Maripina, bien lo dijo Lorena, veníamos de procesos en donde eran los grupos, y ahora no se pierde identidad. Está Bellón, está ADOC, está Save the Children, están todos los grupos que se están moviendo en la Agenda Post-15, pero con la novedad de que empiezan a articular demandas comunes, plataforma, y aquí están las pruebas de cómo han podido incidir, gracias a esa construcción ciudadana, sin injerencia, sin intervención gubernamental, pero que el gobierno, la administración tiene que reconocer como una buena nueva, que puede ayudar muchísimo en los procesos de construcción de la nueva Agenda Post-15. Ese es el modelo con el que trabajamos en G20, y aquí están varios de los que fueron actores en Los Cabos. Con esa misma idea trabajamos la Agenda de Pueblos Indígenas, que bien señala Laura, ha costado incorporar, pero ahí están en los acuerdos de Cancún los párrafos demandados por los pueblos indígenas, mexicanos y latinoamericanos especialmente, sobre la necesidad de incorporar la consulta libre, previa e informada en todos los procesos. Eso es una prueba inequívoca de la capacidad de incidencia de los pueblos indígenas en una negociación como la de cambio climático. Lo mismo en la negociación, discusión del programa México-Unión Europea. Ni más ni menos ese ha sido el proceso de construcción. Y con la cumbre iberoamericana, por supuesto, esa fue la línea de trabajo. Buscar, crear, identificar el mecanismo, el medio, la plataforma, llámese como se llame, de participación,
ha sido la clave y seguramente ahí está también la pista para los años que vienen. Dar acceso a las organizaciones, por supuesto, pero sobre todo permitir esta oportunidad de recomendación, de sugerencia y de modificación de una posición que no necesariamente era la mejor al inicio de la negociación por parte de la administración. Si nos preguntan qué es lo que quisiéramos preservar, proteger, alentar, que se siga entendiendo que el diálogo con la sociedad civil no son eventos, sino procesos. Que todo evento esté encadenado, esté ligado a un proceso y no nada más a una ceremonia formal, que es una gran tentación para la simulación, en donde pueda haber una cadena de un proceso de incidencia, en donde se avanza, se retrocede, pero se puede volver a avanzar. Esto que parecería muy difícil de documentar, muy difícil de relatar, porque cada caso es una historia, se ha empezado a tratar de documentar y de relatar. No le quiero parecer a la senadora y a ustedes vendedor de Biblias, pero les quiero recomendar 2 libros que acaba de editar la Cancillería y que yo pediría que le entregáramos por lo menos a los colegas de la mesa, que es un intento de sistematización de esto que estamos hoy hablando. Una primera publicación que ya está en la página de Cancillería, todos la pueden consultar en la página de la Cancillería, ya están a su disposición. Recogen talleres, seminarios, reflexiones en donde se ha hablado con sociedad civil y Cancillería sobre los temas de la política exterior. El primero es la relación entre gobierno y sociedad civil, miradas internacionales, coordinado por el doctor Antonio Alejo Jaime, que aquí está presente, y el otro es un texto que nos es muy cercano, es muy querido, porque aquí hablan no los funcionarios nada más, no nada más los subsecretarios y los negociadores, sino hablan las organizaciones. Buena parte de los colegas que están en este panel y que están aquí presentes hablan en este libro de los aprendizajes que en materia de política exterior tiene la sociedad civil. Dicho esto, yo no quisiera cerrar al agradecer la amabilidad de todos sus comentarios, al agradecer toda su disposición y acompañamiento de estos años. Yo no quisiera dejar de mencionar que ha sido un aprendizaje también para nosotros. Hemos logrado mejorar la capacidad de diálogo, que ese era el objetivo trazado desde el inicio, mejorar la capacidad de diálogo. A mí me parece que una de las mejores lecciones es que hemos visto a la sociedad civil, que nos hemos acercado a ella no como una religión, sino a la sociedad civil como una fe. Nunca, jamás como un sacerdote, sino como un creyente de a de veras. Eso es lo que hemos intentado hacer y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. En lo que recibimos, si tenemos por parte de ustedes preguntas, quiero agradecer por supuesto a una compañera amiga, diputada federal, a la licenciada Marta Beatriz Córdoba Bernal, que también está con nosotros. Gracias, diputada, por acompañarnos. Así es, senadora, tenemos algunas preguntas. La primera dice, bueno, no tiene para quién está dirigida, pero dice: la desigualdad ha sido una alerta hecha por parte de organizaciones como la OCDE, el Banco Mundial, etcétera. Esta desigualdad también incluye el grave problema de 900 millones de personas con hambre. ¿Cómo puede solucionarse el problema de la desigualdad y del hambre si precisamente estas organizaciones como la OCDE y el Banco de México promueven el uso de alimentos para generar biocombustibles, lo cual dio pie a la crisis de los alimentos de 2007 y 2008, y que en el futuro seguirán este tipo de crisis mientras no se resuelvan problemáticas estructurales y la indiferencia de las empresas transnacionales y las organizaciones antes mencionadas?
Muchas gracias. No sé si es aleatorio, alguien quiere dar respuesta a esta... ¿Laura o aquí Marco? ¿Consuelo? Bueno, Consuelo, ella estará respuesta. Sin lugar a dudas, la pregunta es una pregunta estupenda. No sé quién la ha hecho, pero es una pregunta francamente bien elaborada y que aborda todos los problemas que realmente plantea en el momento actual el sistema, por un lado el sistema alimentario, por otro lado la connivencia del sistema alimentario y determinados grupos económicos y finalmente la connivencia también con determinadas ortodoxias económicas. Evidentemente no hay una solución fácil para la pregunta que usted plantea. No le podría decir ahora mismo esta es la solución. Desde Oxfam, evidentemente, hemos estado trabajando intensamente en todos estos temas. A través de nuestra campaña Crece se han hecho una serie, yo creo que de movilizaciones interesantes, de demandas tanto al sector privado como a otro tipo de organismos multilaterales, pero evidentemente tengo que decirle... ¿Sí? ¿Se oye bien? Evidentemente tengo que decirle que la incidencia con el sector privado actualmente y sobre todo para el sector no gubernamental y para la sociedad civil probablemente sea uno de los elementos donde hay que establecer unos puentes de diálogo muchísimo más eficaces. E incluso hablando de esta agenda post-2015, uno de los elementos y sobre todo también de los elementos esenciales a construir es esta colaboración entre lo público, lo privado y la sociedad civil. Espero haber contestado en alguna medida a la gran complejidad que usted me planteaba. Muchas gracias. Gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a dar paso a 2 preguntas más. Esta dirigida al maestro Carlos Zarco, de Norberto Flores, de la UNAM. ¿De qué manera México puede ser un ejemplo en términos de desarrollo social y erradicación de la pobreza en el marco de la Cumbre Iberoamericana y la CELAC? Las preguntas difíciles las va a contestar Miguel. No, miren, primero hay un dato nuevo en la dinámica internacional, que es esto que está llamando la cooperación sur-sur. O sea, ya no solo la relación entre los países ricos y los llamados en desarrollo está marcando la agenda, sino la relación entre los países en desarrollo y la comunidad iberoamericana. Hoy, bienvenida a España, por cierto, somos países en desarrollo. Es decir, la experiencia de la desigualdad, la experiencia de la pobreza, la experiencia de las instituciones frágiles o fuertes, la experiencia de la ciudadanía activa en nuestros países, nos da un piso en la dinámica iberoamericana en el que podemos sacar realmente mucho jugo. Yo conocí un informe en España, ahora con el ajuste estructural, donde decían: esto que nos están haciendo hoy se aplicó en América Latina, ¿no?, hace 15 años. Los llamados ajustes estructurales que limitaban el gasto en educación, en salud, etcétera. Entonces, México, a la pregunta, tiene muchísimo que aportar en este debate. En términos, por ejemplo, de sistemas de medición de política social, México realmente está muy avanzado. Son de las cosas que más nos piden afuera, ¿no? Oigan, eso del Coneval, de que sus indicadores de medición de la pobreza y de la política social, ayúdenos, que por cierto va a ser un fuerte énfasis del post-2015, ¿no? Cómo construir un sistema de datos que nos permita saber si estamos avanzando o no y siendo efectivos o no en la lucha contra la pobreza. Entonces, a su respuesta, y hay más ejemplos, yo diría, México realmente tiene mucho que aportar en el debate, mucho que aprender. Yo vuelvo siempre a mi tesis. Ya ven que se critica mucho la política exterior, acá la criticamos nosotros diciendo que somos candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Pero en mi experiencia, el candil que está en la calle siempre ilumina de alguna manera adentro de la casa.
aunque a veces sea tenuamente, en la medida en que interactuemos más en los debates globales, yo digo, y ahí el Senado va a tener un rol muy importante, realmente podemos enriquecer los debates que estamos teniendo en México sobre nuestros propios dilemas y búsquedas. Muchas gracias. Miguel nos pide hacer un comentario adicional y por supuesto. Sobre esta misma pregunta, ¿qué puede aportar México? Además de lo que dijo Carlos, me parece que México puede aportar preguntas y sobre todo México puede aportar maneras de empezar a comunicarnos mejor para resolver estas preguntas. La Iberoamericana, entre otras cosas, propuso en Veracruz, acordaron todos los países iberoamericanos crear una red de gobiernos de oficinas de vinculación con sociedad civil. Eso es lo que aportó México, la necesidad de compartir experiencias, compartir preguntas y ver cómo le está haciendo Chile en temas de exención fiscal, que es un tema que nos preocupa, ¿no? Cómo le está haciendo Brasil a partir de su modelo de organización y ver qué podríamos aprender como país, pero sobre todo cómo podemos mejorar la capacidad de las administraciones públicas en la vinculación con sociedad civil. Esta es una de las modestas aportaciones que México puede hacer también en materia de vinculación con sociedad civil. Muchas gracias. Ya llegó el presidente del Senado. Habíamos ofrecido, no sé si me permite el senador Barbosa, habíamos ofrecido una última pregunta, pero no sé si podemos desahogarla antes de hacer la conclusión. Qué amable siempre el senador Barbosa, el senador, por supuesto que también ya está aquí con nosotros Ernesto Rufo, ya llegaron algunos compañeros senadores, pero también les quiero decir a todos que por pues se nos fue el tiempo escuchando, por supuesto, excelentes ponencias, pero no quiero que ustedes piensen que no les vamos a contestar. Yo antes hice el compromiso y si en algunas no puedo sola, pediré asesoría a todos quienes están conmigo, pero a todos los que nos hicieron las preguntas les estaremos enviando una respuesta, por supuesto, si nos dejaron correo, si no, en la página, y a lo mejor los obligamos a ver la página del Senado, ahí estará su nombre, la pregunta y por supuesto, la respuesta a las preguntas que nos plantearon. Ninguna se quedará sin responder. Y aprovechando la generosidad del senador Barbosa de unos minutos, estaríamos escuchando la última pregunta de este excelente panel. Gracias, senadora. Pues esta está dirigida al embajador Miguel Díaz y la plantea Maximiliano Santiago Ibarra de la Universidad de Guanajuato. Si bien es cierto, América Latina es la región más desigual del mundo, en el caso de México existen más de 5,000 programas sociales. Sin embargo, seguimos teniendo condiciones de desigualdad, pobreza, falta de oportunidades y vulnerabilidad permanente. ¿Qué acciones faltan para mejorar y tener una mejor coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el papel de la sociedad civil para contribuir a la misma? Muchísimas gracias a Maximiliano. Esa pregunta da para un panel, senadora. Solo un panel de cómo puede contribuir la sociedad civil en la mejoría, en el perfeccionamiento de los programas de desarrollo. Hay una organización civil, pero yo creo que hay que citarla como ejemplo, que se llama GESOC. Es una organización pequeña, no muy conocida, pero que trabaja con un gran profesionalismo revisando los programas de desarrollo en México y que está ya en coordinación con los legisladores para evaluar junto con los legisladores, a invitación de los legisladores, cuál es el desempeño de los programas de desarrollo y lo que ha presentado la sociedad civil a través de una muy buena manera de estudiar los programas, su impacto, más allá del costo. Han llegado a conclusiones significativas. No es todo un problema de más recursos, sino hay que eficientar el uso de los recursos que ya actualmente se destinan a los programas de desarrollo. A mí me parece que para hacer en síntesis un comentario a esa pregunta, que da para discutirlo por supuesto muchísimo más, habría que seguirle la pista. Vean en la página de GESOC los resultados de sus investigaciones y el gran futuro que tiene la relación de la sociedad civil en la evaluación en campo del impacto de los programas de desarrollo. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Haciendo una última síntesis, el senador Barbosa no se equivocó, tenía visión, me dijo este es el mejor horario. Senadora, vas a tener un gran auditorio, les quiero agradecer a todos ustedes, de verdad. Y sobre todo, pues al gran panel, le quiero agradecer por supuesto a María Josefina, que yo creo que con lo que me quedo es que nos dijo que definitivamente los objetivos que nos pusimos hace unos años, pues no los hemos cumplido. Entonces, lo más importante es el reto, de verdad, de esa inequidad, de esos que sabemos que nos causa tantos problemas sociales, de inseguridad, de salud, bueno, en fin, todo lo que pudiéramos hacer. Y sin duda los retos que plantearon, inclusive los niños, me sorprendió mucho de cuánta gente trabaja, los montos y sobre todo su deseo de erradicar la pobreza o como le querramos llamar. Laura, por supuesto, Laura, muchas gracias, que representó a una de las organizaciones de la sociedad civil, pero que además ella es coordinadora de muchas organizaciones de la sociedad civil y por supuesto los factores a considerar, los indicadores del crecimiento económico, y cuando hemos tenido, pues como dijiste, el tema ha sido la distribución, ¿no? Hoy me quedo con el tema de que las perspectivas no son de grandes crecimientos económicos, pero también hemos tenido grandes crecimientos y el problema ha sido la distribución. Entonces, yo creo que hay que trabajar muy de cerca, por supuesto, con ustedes. Principalmente, aquí está una diputada que es, como dijimos, a quienes les corresponde de manera exclusiva la determinación presupuestal, así como a nosotros nos corresponde las relaciones exteriores. La diputada, estoy segura que se llevará el reto de que tienen mucha inquietud en la determinación del presupuesto desde el punto de vista vinculado a las organizaciones de la sociedad civil y a los objetivos post-2015. Por supuesto, a Lorena de Hábitat, muchas gracias Lorena, me quedo con el tema. Y en el Senado, déjame decirte, y te vamos a invitar, y a todos por supuesto, tenemos en mente y como reto la gran reforma urbana, que tiene pues por supuesto mucho que atender en todo lo que tú nos acabas de señalar, diferentes órdenes de gobierno, metas, trabajar en bloque. Efectivamente, se creció mucho, un crecimiento desordenado, se construyó mucha vivienda, pero nadie entiende por qué hoy 10 millones de familias no tienen ese derecho y ese patrimonio cuando hemos construido millones y millones de casas, ¿no? Simple y sencillamente no focalizamos hacia quien realmente teníamos que atender. Y principalmente a los que tenemos que atender, pues son a los que no tienen la seguridad social, a los que no tienen posibilidades de tener préstamos, en fin. ¿Qué te puedo decir, Lorena? Es un tema apasionante para mí. Te estaremos invitando a esta gran reforma urbana y a todos ustedes a participar, por supuesto. Consuelo, bienvenida, muchas gracias, por supuesto. Combinar en tu caso lo local con lo internacional, sin duda un gran reto. Me quedo con la frase del combate contra la desigualdad. Por supuesto también los datos que diste tan impactantes, las expectativas de lo que nos espera, el tener esa gran concentración de riqueza en un porcentaje mínimo, por supuesto, de la población y que sabemos que está generando tantos temas de inseguridad. Y esto pues lo vemos en cualquier parte, si la gente no tiene ni siquiera qué comer ni qué perder, por supuesto está dispuesta a hacer cualquier cosa. Te decía, bienvenida, y estaremos todos los de aquí pendientes de la publicación de los datos de México. Yo creo que todos nos vamos a quedar muy pendientes con esta tarea, yo en lo personal, de conocer esa publicación para saber cómo estamos en nuestro país. Carlos, muchísimas gracias. Carlos habló solo de uno de los temas que domina, o sea, él domina muchos temas, pero en particular le pedimos que nos hablara del tema de Iberoamérica, así que por eso fue muy respetuoso, pero él es alguien que por supuesto ha trabajado mucho y estará trabajando mucho, yo espero, con esta comisión. Y sin duda, Carlos, por supuesto la rica participación de la sociedad civil, esta identidad colectiva que nos mencionabas para lograr la gobernanza democrática por regiones, esta región iberoamericana de hermanos. Me dio mucho gusto, como le dijiste a Consuelo, bienvenida a España. Contar, por supuesto, con esta comisión y pedirte que trabajes muy de cerca con nosotros en esta nueva forma de relación entre los legisladores y la sociedad civil.
Y bueno, pues Miguel, que es nuestro embajador en Nicaragua, pero que hizo un brevísimo, porque pues ahí en los libros ustedes lo van a poder ver, del recorrido que ha tenido la relación de la Cancillería con las organizaciones de la sociedad civil, lo que él valora, las organizaciones de la sociedad civil, me consta que las aprecia, las quiere, las apapacha, me consta también que lo primero que ustedes dijeron es que van a extrañar a Miguel y que le reconocen, por supuesto, su trabajo. Le agradezco, de verdad, Miguel, que se haya quedado y que haya estado con nosotros en este foro, porque él es quien ha llevado durante todos estos años, ¿quién mejor que él para hablar de la participación de la sociedad civil? Y de verdad enriquecer sin duda mucho este panel. Estoy segura de que estará haciendo un gran trabajo y lo único que me quedaría pues es decirles a todos y a cada uno de ustedes, les reitero, sus preguntas les daremos respuesta y decirles que la idea es del senador Barbosa de este foro. La idea es totalmente suya, de que así como la Cancillería se ha abierto a las organizaciones de la sociedad civil, a su participación, a consultarles, a escucharlos. El motivo principal de este foro es que las relaciones exteriores, que son uno de los temas exclusivos del Senado, se abra a diferentes paneles, como los vimos en estos 4 días. Tuvimos académicos, embajadores, en fin, tuvimos hoy día a las organizaciones de la sociedad civil y que más que nunca yo estoy segura de que el senador Barbosa, como presidente del Senado, comparte esta invitación que por mi conducto yo les hago y que estoy segura que él les hará también, de que estén muy cerca del ámbito legislativo. Nosotros también queremos ser un Senado abierto a la sociedad civil, abierto a su participación, abierto por supuesto a lo que dijeron hace un momento, a su capacidad técnica, a su visión, a su causa, pero sobre todo a su experiencia. Las organizaciones de la sociedad civil siempre nacen, o casi siempre nacen, de experiencias propias, de riquezas y de abanderar causas muy justas. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y nuevamente gracias, senador, por su paciencia y por su tolerancia en este tiempo que nos pasamos del panel. Gracias a mis compañeros. Muchas gracias y buenas tardes. Es así como se desarrolló este foro México en el mundo, diagnóstico y perspectivas de las relaciones internacionales, con el último panel en el cual estuvieron participando especialistas, legisladores e involucrados en la materia, donde se abordó el tema de México y la sociedad civil organizada en el mundo, Agenda Posterior 2015, Cambio Climático y Ruta para Iberoamérica. Le agradezco que nos haya acompañado y lo invito a que continúe en la programación del canal del Congreso. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta